Buenas de nuevo, crack bursátil. Bienvenido a uno de los vídeos más clave para aprender a invertir de forma exitosa. Todo lo que vamos a ver y las estrategias que vas a aprender son fundamentales si quieres ser un buen inversor. Como bien sabrás, una cartera o portfolio de activos es tan importante para un inversor como un buen coche de carreras lo es para un piloto. Son elementos imprescindibles para lograr sus objetivos. Y con estos 7 consejos vas a poder gestionar tu propia cartera de forma óptima para tener una buena rentabilidad. En este vídeo vamos a hablar de cómo crear una cartera desde cero, cuánto ahorro debes aportar, qué clase de activos son mejores para invertir, cómo reducir el riesgo, cómo diversificar tu cartera, cuál es la cantidad máxima que deberías invertir en el mejor activo y qué porcentaje debes tener en liquidez. ¡Comenzamos! Lo que vamos a hacer es desgranar cada consejo en profundidad para que los interiorices y te permitan crear tu propio portfolio de activos. El primer consejo es que tienes que invertir tu dinero ahorrado, pero debes hacerlo con cabeza. No puedes usar todo tu dinero e invertirlo de golpe. Deberías usar solo ese dinero que no vayas a necesitar en los próximos 5 años. Esto se debe a que, si inviertes todo tu capital y al mes siguiente tienes una urgencia económica, por ejemplo un médico privado en caso de una enfermedad grave, ya no tienes ese capital a tu disposición y puede que la volatilidad a corto plazo del mercado haya hecho que tu capital se reduzca y tengas que asumir una pérdida al sacar ese dinero por esa urgencia médica. Por eso te aconsejo siempre tener un colchón de seguridad y solo invertir el dinero que no necesites. El segundo consejo es seleccionar activos con el menor riesgo posible. Así que lo primero que debes mirar en cualquier empresa cotizada o en otro tipo de activo es el nivel de deuda. La deuda puede ser un indicador de riesgo, sobre todo en momentos de crisis. Así que busca empresas con bajos niveles de apalancamiento en su balance e incluso lo más recomendable es que busques activos que posean dinero en efectivo. Este consejo es fundamental para conservar tu capital. Citando al gran Warren Buffett, la regla número 1 es nunca perder dinero y la regla número 2 es nunca olvidar la regla número 1. El tercer consejo está vinculado con el anterior y es que busques activos de alta calidad, empresas que posean una ventaja muy clara sobre la competencia y que aumenten en ingresos y beneficios de forma recurrente debido a sus estrategias de crecimiento. Empresas como Google, que poseen un efecto red único, o como Amazon, que posee una gran ventaja en costes y escala respecto a la competencia, son ejemplos de empresas de alta calidad con ventajas destacables. Si quieres aprender más sobre empresas, aquí te dejo un enlace con las 6 categorías empresariales que existen en bolsa. El cuarto consejo es la diversificación de activos. Esto se define simplemente como dividir tu capital invertible en varios activos para reducir el riesgo. Piensa que si inviertes todo tu capital en un único activo y este cada vez vale menos, podrías perder gran parte de tu capital o incluso perderlo todo en caso de quiebra. Así que mi recomendación es que diversifiques entre 8 y 20 activos para así reducir el riesgo de pérdida. Si tienes mucha experiencia y quieres concentrar tu cartera, te aconsejaría tener entre 8 y 12 acciones. Creo que bajar de 8 supondría demasiado riesgo. Sin embargo, si eres un principiante, te aconsejaría tener entre 16 y 20 acciones en tu cartera. Sin embargo, si excedes el número de 20 empresas, puede que analizar y actualizar los fundamentales de tantas compañías se convierta en un trabajo muy duro y haya muchos datos que escapen a tu control.
La decisión de cuántas compañías quieres tener en tu cartera es solo tuya, así que te aconsejo que evalúes tu experiencia y tus conocimientos para decidir cuál es el número de empresas óptimo para tu portfolio. El quinto consejo es imprescindible y consiste en que, por más que una compañía te parezca la mejor del mundo y estés totalmente convencido de su potencial de rentabilidad, nunca inviertas más del 15% de tu patrimonio en dicha compañía. Veamos esto con un ejemplo sencillo. Imagina que Google es tu compañía favorita y quieres invertir en ella un 40% de tu capital, por lo que tienes 10.000 euros ahorrados y te decides a invertir 4.000 de esos 10.000 en Google. Lo cierto es que Google es una empresa de alta calidad, sin deuda, pero imagina que la empiezas a comprar a un precio algo caro. Además, a su vez, que haya un pequeño debacle en los mercados, e incluso Google sufre un aumento de gastos imprevistos, que producen caídas superiores al 30% en el precio de sus acciones, y esa caída tarda más de 3 años en volver a tu precio de compra. Esa bajada ocasional produce un coste de oportunidad respecto a otras compañías que han podido tener un comportamiento superior en ese periodo de 3 años. Pero si Google solo hubiese supuesto el 15% de tu cartera, podrías vender esas otras compañías que han tenido mejor rentabilidad para recomprar acciones de Google a un precio más barato, ya que esas otras compañías habrían caído menos en el mismo periodo de tiempo. A esto se le llama rotación de activos, y lo veremos con más profundidad en el consejo número 7, por lo que te recomiendo ser prudente con la cantidad máxima de tu patrimonio que estás dispuesto a invertir en una sola compañía. Antes del siguiente consejo, te recomiendo suscribirte para que no te pierdas ningún contenido que pueda serte útil en tu aprendizaje como inversor. Sexto consejo: ten entre un 5 y un 15% de liquidez en tu cartera. Esto es vital para poder sobrellevar momentos bajistas de mercado o para recomprar empresas que han caído en exceso respecto al resto del mercado sin que sus fundamentales se hayan visto afectados. Tener algo de liquidez siempre nos da cierto equilibrio a la cartera y cierta tranquilidad mental. Y el séptimo y último consejo es la rotación de activos. La rotación de activos consiste en mover capital de un activo a otro con la intención de obtener una mayor rentabilidad. Si hacemos un ejemplo práctico en nuestra cartera, el activo A lleva una rentabilidad acumulada del 70%, por lo que su potencial de revalorización se ha reducido a un 20% debido a que ya se ha cumplido gran parte de ese potencial de rentabilidad. Y por otro lado tenemos el activo B, que lleva una minusvalía acumulada del menos 30% y posee los mismos fundamentales que antes de esa minusvalía. Esto significa que al bajar el precio, el potencial de revalorización aumenta. Antes de las caídas ese potencial era del 80% y ahora que el precio de la acción ha caído un 30%, el potencial ha aumentado hasta el 163%. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Muy sencillo, vendemos las acciones de la empresa A y ese capital lo destinamos a recomprar acciones de la empresa B, por lo que el precio medio de compra será más bajo y su potencial de revalorización mucho mayor. Y como bonus te voy a dar 2 mini consejos más que pueden serte muy útiles si eres principiante. Lo primero, sobre todo si eres novato, en este mundo es que aprendas sobre índices y dediques un porcentaje de tu cartera a replicar un índice bursátil. Suelen ser activos de mucha calidad y con muy poco riesgo a largo plazo y siempre reducen la volatilidad de tu cartera, siempre que sea un buen índice, claro. Si quieres saber más sobre índices bursátiles, te dejo aquí un enlace donde profundizamos más sobre el tema. Y si ya sabes lo que son, te voy a dejar otro enlace aquí mismo también
donde hablo sobre el SP500, que es uno de los índices de referencia mundial. Y el segundo mini consejo es que si vas a crear una cartera desde cero, te recomiendo que vayas creando tu cartera poco a poco a lo largo de los meses y no inviertas todo tu patrimonio de golpe, porque si inviertes el 100% de tu dinero y la economía se gira, puede que no tengas la suficiente experiencia para saber gestionar este tipo de acontecimientos. Así que te recomiendo que aportes mensualmente el 5% de tu capital ahorrado para crear una cartera sólida a lo largo de los meses. Y hasta aquí los 7 secretos sobre la gestión de carteras Crack Bursátil. Te veo en el próximo vídeo.